Mi nombre es Juliana Faste y a mis 32 años he construido una vida de la que estoy orgullosa. Soy analista de datos en Orlando, Florida, ascendiendo en una destacada empresa de tecnología y ganando más de lo que jamás soñé. Está muy lejos de mi infancia, cuando mi mundo se vino abajo a los 9 años. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí después de su divorcio, dejándonos a duras penas. Trabajé duro, luché por cada oportunidad y pensé que había dejado ese dolor atrás. Pero una tarde de otoño, todo cambió. Un golpe en la puerta de mi apartamento hizo que mi pasado regresara estrepitosamente. Mi madre de alguna manera se había enterado de cuánto gano y apareció con mi malcriado hermanastro exigiendo que les entregara una fortuna. Sus palabras golpearon como un puñetazo, audaces, descaradas y llenas de derecho. No se trataba solo de dinero, fue una traición que caló hondo. ¿Hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían? ¿Y qué secretos estaban escondiendo? Estaba a punto de descubrirlo y eso pondría a prueba todo lo que quería saber sobre la familia. Si alguna vez te has enfrentado a una traición familiar, deja un comentario abajo y comparte tu historia. Significa mucho para mí saber de ti. No olvides suscribirte para más drama de la vida real. Nunca pensé que mi madre me encontraría a causa del dinero que gano. Al crecer en Ohio, mi vida cambió para siempre a los 9 años. Mi madre, María Piedra Maristone, se fue de casa abandonándonos a mi padre, David Faste, y a mí después de que su matrimonio se desmoronó. Se había vuelto distante, siempre distraída. Hasta que una tarde agarró una maleta y se fue, sin decir una palabra. Papá me dijo más tarde que se había enamorado de otro hombre, alguien que le prometió un futuro mejor. El divorcio fue rápido, dejándonos con una casa pequeña y una montaña de deudas. Mamá no solo se fue, desapareció, comenzando una nueva vida al otro lado del estado. Años después, supe que tuvo a mi hermanastro, Camilo Granda Caleb Grant, con su nuevo esposo. Nunca llamó, nunca visitó. Solo enviaba una tarjeta de cumpleaños anual con unas pocas palabras frías que dolían más de lo que consolaban. Papá puso todo su esfuerzo en mantenernos a flote. Dirigía un pequeño restaurante, una cuchara grasienta, sirviendo desayunos y hamburguesas, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche. Volteaba panqueques, fregaba mostradores y cobraba a los clientes, sus manos ásperas por las interminables horas. El restaurante apenas generaba ganancias. Algunos días papá traía a casa menos de $50 después de gastos. El alquiler siempre llegaba tarde y la nevera a menudo estaba vacía. Papá ocultaba su preocupación, pero yo la veía en sus hombros caídos, en la forma en que suspiraba por las facturas impagas. Llegaba a casa exhausto, pero aún así se hacía tiempo para preguntar por mi día. Su voz cálida, a pesar de la tensión. A los 13 años, no podía soportar verlo luchar solo. Empecé a cuidar niños para los vecinos, quedándome hasta tarde para vigilarlos mientras estudiaba con una linterna. Pronto, asumí más, reponer estantes en una tienda de la esquina, limpiar casas después de la escuela, incluso repartir periódicos antes del amanecer. Cada dólar que ganaba, se lo daba a papá para la compra o la factura de la luz. Él protestaba, diciendo que debería ser una niña, no un sostén de la familia, pero yo insistía. Era mi forma de luchar contra el vacío que dejó mamá. Ocultaba mi propio agotamiento, fingiendo que estaba bien cuando me dolían las manos de fregar suelos o me ardían las piernas de pedalear kilómetros con periódicos. La escuela era mi salvavidas. Me quedaba hasta tarde para el club de matemáticas, analizando ecuaciones para ahogar el dolor. Papá se sentaba conmigo en nuestra mesa de cocina desgastada, ayudándome con la tarea cuando no estaba medio dormido. Decía que yo podía hacer cualquier cosa, que era más fuerte que nuestras circunstancias. Sus palabras me mantuvieron adelante incluso cuando dudaba de mí misma. Pero la ausencia de mamá era un dolor constante. Miraba sus viejas fotos preguntándome por qué no fui suficiente para que se quedara. Esas preguntas tallaron un agujero en mí que enterré bajo el trabajo y el estudio. Para cuando estaba en la escuela secundaria había aprendido a depender de mí misma.
Ahorré cada centavo, estudié más duro y juré nunca necesitar a nadie como la había necesitado a ella. Papá era mi ancla. Pero sabía que no podía llevarnos para siempre. Tenía que construir mi propio camino y lo hice, un paso agotador. A la vez, aún así, el peso de esos primeros años nunca me abandonó por completo. Aprendí a valerme por mí misma temprano, pero el pasado todavía me perseguía. En la escuela secundaria sabía que mi salida era a través de la educación. Me enterré en los estudios, quedándome hasta tarde para dominar el cálculo y sacar sobresaliente en cada examen. Mi orientadora vio mi coraje y me guió hacia las becas. A los 17 años, gané una beca completa para una universidad estatal para análisis de datos. Un campo que encajaba con mi amor por los patrones y las respuestas. Esa beca fue mi escape, una oportunidad para reescribir mi futuro. Pero incluso con la matrícula cubierta, estaba sola para todo lo demás: libros, alquiler, comidas. No había red de seguridad, solo yo y mi determinación para sobrevivir. Tuve múltiples trabajos. Serví mesas en un restaurante del campus, esquivando el café derramado mientras memorizaba fragmentos de código. Los fines de semana era asistente de oficina en un pequeño bufete de abogados, clasificando archivos y respondiendo llamadas. A altas horas de la noche, limpiaba oficinas, limpiando escritorios hasta que me ardían los brazos. Mi horario era implacable, levantada a las 5 a.m., durmiendo después de la medianoche, siempre calculando cuántas horas necesitaba para cubrir las cuentas del próximo mes. Cada dólar iba a lo esencial, con una pequeña parte guardada para emergencias. Me esforcé a pesar del agotamiento, impulsada por la promesa de que no dejaría que mi pasado me definiera. La universidad fue una lucha constante, pero me formó. Tomé cursos adicionales, me uní a clubes de ciencia de datos y conseguí una pasantía de verano en una startup de tecnología. El trabajo era intenso, analizando números durante horas, pero perfeccionó mis habilidades. Al graduarme, tenía un título, una pila de premios y una oferta de trabajo de una empresa de tecnología en Orlando, Florida. Mudarme allí se sintió como entrar en un mundo nuevo. El bullicio de Orlando y su escena tecnológica me dieron un nuevo comienzo. Empecé como analista junior, dedicando todo a mi trabajo. En 5 años, ascendí a un puesto senior, liderando proyectos y ganando un salario que se sentía irreal en comparación con mi infancia. Con mi éxito, nunca olvidé a papá. Él había sacrificado todo, dirigiendo ese restaurante día y noche para mantenernos a flote. Una vez que mis ingresos se estabilizaron, comencé a enviarle $500 al mes. Al principio no era mucho, pero le ayudó a pagar las deudas del restaurante y a arreglar su techo con goteras. Más tarde, cubrí las reparaciones de su coche e incluso le envié un extra para una nevera nueva cuando la suya se estropeó. Él protestaba diciendo que no quería mi dinero, pero yo insistía. Era mi forma de agradecerle, de aliviar la carga que había llevado solo durante tanto tiempo. Cada vez que hablábamos, su voz se quebraba de orgullo, diciéndome que yo era su mayor logro. Esos momentos significaban más que cualquier ascenso de mamá. Sin embargo, era otra historia. Su tarjeta de cumpleaños anual seguía llegando, cada una un frío recordatorio de su ausencia. Feliz cumpleaños. Espero que estés bien. Sus palabras eran cortantes y vacías. Sin llamadas, sin visitas, solo esas tarjetas apilándose en un cajón. Avivan el viejo dolor. Preguntas que había intentado enterrar. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no le importé? Yo reprimía esos pensamientos, centrándome en mi trabajo y en el apoyo silencioso de papá. Pero el dolor persistía. Mi vida en Orlando era una que había construido desde cero. Compré un apartamento moderno en el centro. Lo llené con cosas que se sentían como un hogar. Mis colegas me respetaban y encontré amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Pensé que había cerrado la puerta a mi pasado, que había demostrado que no necesitaba a mamá. Pero algunas heridas no sanan. No importa lo alto que subas. Pensé que había dejado el pasado atrás hasta una tarde de otoño. Una tarde de otoño. Un fuerte golpe en la puerta de mi apartamento me sacó de mi rutina. Abrí y encontré a mi mamá parada allí, su sonrisa amplia pero desconocida, con mi hermanastro Camilo encorvado a su lado.
Habían pasado más de 2 décadas desde que vi su rostro y la imagen me golpeó como una ola, en parte shock, en parte dolor. Se adelantó, con los brazos abiertos como si nunca nos hubiéramos separado, su voz rebosante de calidez que se sentía ensayada. Juliana, mi dulce niña, ha pasado demasiado tiempo, dijo, atrayéndome a un abrazo que no le devolví. Camilo apenas levantó la vista, sus ojos pegados a su teléfono, murmurando un saludo a medias. Nos sentamos en mi sala de estar, el espacio que había hecho mío, pero su presencia lo hacía sentir ajeno. Los ojos de mamá se movían, deteniéndose en los muebles elegantes, en la vista del horizonte de Orlando a través de mis ventanas. Comenzó con una pequeña charla, como me había extrañado. Lo orgullosa que estaba, pero sus palabras sonaban huecas, como líneas de un guión, luego fue al grano. Escuché que te está yendo tan bien, dijo, su tono cambió. Un gran trabajo. Buen dinero. Se inclinó más cerca. Su sonrisa se tensó. Camilo comenzará la universidad pronto. Su matrícula es de $60,000 y necesitamos tu ayuda. Solo un pequeño apoyo, tal vez $3,000 al mes para mantenernos a flote. Me congelé, sus palabras calando. $60,000. $3,000 al mes. Los números eran asombrosos, pero fue su descarado derecho lo que más dolió. Camilo finalmente levantó la vista, sonriendo. Bonito lugar, pero es un poco pequeño para alguien que gana tanto dinero como tú, dijo, su tono destilaba desdén. Se recostó en mi sofá, apoyando sus zapatillas en la mesa de centro como si fuera suya. Podrías hacerlo mejor, agregó, volviendo a su teléfono. Su arrogancia, su calidez calculada, era demasiado. Mi estómago se revolvió con una mezcla de rabia e incredulidad. Esto no era una reunión. Era una transacción. Trata de procesar su petición. Mamá continuó pintando una imagen de lucha, diciendo que ella y Camilo apenas salían adelante. Su voz era suave, casi suplicante, pero sus ojos eran agudos, observando mi reacción. Volvió a mencionar mi trabajo, dejando caer indirectas sobre mi salario como si hubiera hecho su tarea. Tienes tanto ahora, Juliana, dijo. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? La palabra familia me golpeó como una bofetada. ¿Dónde estaba ella cuando papá y yo estábamos luchando? ¿Cuando yo trabajaba de noche para pagar la comida? Una parte de mí quería creerle, ver esto como una oportunidad para arreglar las cosas. Había pasado años preguntándome cómo sería tenerla de vuelta, escucharla explicar por qué se fue. Tal vez era esto una oportunidad para reconstruir. Pero la duda me carcomía. Su repentina aparición. Su enfoque en mis ingresos. Se sentía demasiado conveniente. La actitud de Camilo no ayudó. Interrumpió su historia de pena para quejarse de su horrible dormitorio, diciendo que merecía un coche mejor para encajar en la universidad. Su derecho era un reflejo del de ella, y me puso la piel de gallina. Mantuve la voz firme, preguntando cómo me encontraron. Mamá lo desestimó, diciendo que había escuchado cosas a través de viejos amigos. Su vaguedad encendió las alarmas. En mi cabeza, les dije que necesitaría tiempo para pensar que $60,000 no era algo que pudiera simplemente entregar. La sonrisa de mamá vaciló y Camilo se burló, murmurando algo sobre que yo era tacaña. Se fueron poco después, mamá prometió llamar, su abrazo se prolongó un poco demasiado. Cerré la puerta, mi corazón latía con fuerza, dividida entre la rabia y un destello de esperanza. Me odié por sentir eso. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Acepté reunirme con mamá y Camilo en un concurrido café de Orlando con la esperanza de tener claridad después de su visita a mi apartamento. El lugar estaba lleno. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las tazas de café. Los localicé en una mesa de la esquina. Mamá con su sonrisa practicada. Camilo encorvado con su teléfono en la mano. Mi estómago se revolvió mientras me sentaba. Su presencia me arrastraba de vuelta a un pasado que había luchado por dejar atrás. Quería respuestas, tal vez incluso una conexión real. Pero sus ojos me dijeron que esto no se trataba de familia. Mamá comenzó. Con un tono suave, sus palabras rebosaban falsa calidez.
Juliana, te he extrañado tanto, dijo, extendiendo la mano para agarrar la mía. Me aparté, manteniendo la guardia alta. Se lanzó a una historia sobre por qué había estado ausente todos esos años. Su voz temblaba lo justo para parecer sincera. Tu padre me hizo imposible seguir en contacto, afirmó con los ojos muy abiertos y fingida tristeza. Me aisló. Te mantuvo alejada de mí. Lo intenté. Juliana, de verdad lo hice. Sus mentiras golpearon fuerte, distorsionando la verdad que yo conocía demasiado bien. Papá le había rogado que llamara, que visitara. Pero ella había elegido su nueva vida en lugar de la nuestra. La traición dolió más intensamente ahora que cuando era niña. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Se pintó a sí misma como una víctima, diciendo que había estado luchando desde el divorcio, apenas saliendo adelante. El futuro de Camilo está en juego, dijo. Su tono cambió a urgencia. Necesitamos tu ayuda para que termine la universidad. Antes de que pudiera responder, Camilo intervino con voz engreída. Sí, necesito un coche para moverme por el campus, dijo, sin siquiera mirar hacia arriba. Algo bonito. Como un Mustang y un teléfono nuevo. Este es basura. Sus demandas eran absurdas, un coche de $30,000 y un teléfono de $1,000. Como si les debiera un estilo de vida que nunca tuve. Apreté mi taza de café, la rabia aumentaba. ¿Estás pidiendo un coche y un teléfono además de los $60,000? Dije, mi voz firme pero cortante. Camilo puso los ojos en blanco. Estás forrada. Juliana, ¿cuál es el problema? Espetó, tirando su teléfono sobre la mesa. Mamá intervino, su tono suplicante ahora. Somos familia, Juliana. Tienes tanto ahora. ¿No puedes compartir un poco? Sus palabras se hicieron eco de su visita al apartamento, pero ahora se sentían más desesperadas, más calculadas. Vi a través de su actuación. La forma en que se apoyaba en la familia para que me sintiera culpable y cediera. Trabajé por todo lo que tengo, dije. Con voz firme. Papá y yo no tuvimos nada después de que te fuiste. No soy un banco. El rostro de mamá se endureció. Su máscara se resbaló. Eres tan egoísta, escupió. Te di la vida. Y así me lo pagas. Su acusación dolió profundamente, removiendo viejas heridas, pero no dejaría que me manipulara. Camilo se burló, murmurando. Era de esperarse que fueras así. Papá tenía razón contigo. Sus palabras fueron un golpe, implicando que el esposo de mamá le había llenado la cabeza de mentiras sobre mí. La discusión se intensificó rápidamente. Mamá levantó la voz, culpándome por su ausencia. Si te hubieras acercado, las cosas podrían haber sido diferentes, dijo, sus ojos brillando de rabia. Le respondí con dureza. Te fuiste cuando tenía 9 años. Enviaste tarjetas. No llamadas. No me eches la culpa. Mi corazón latía con fuerza. Años de dolor se derramaban. Camilo intervino, gritando que yo era demasiado buena para ellos, que les debía por todo lo que habían pasado. El café se quedó en silencio, las miradas se giraron hacia nosotros. Pero no me importó. Me puse de pie, mi silla arrastrándose por el suelo. He terminado aquí, dije, mi voz temblando de rabia. No les debo nada. Mamá me agarró del brazo, su agarre apretado. ¿Te arrepentirás de esto, Juliana?, siseó. Su rostro crispado por la frustración. Me solté, saliendo sin mirar atrás, sus voces desvaneciéndose detrás de mí. Mi pecho dolía con una mezcla de furia y dolor. Había querido creer que mamá podría haber cambiado, pero era la misma, usándome justo como había usado a papá. El derecho de Camilo solo lo empeoró. Fui a casa, pero no habían terminado todavía. Esa tarde, el timbre de mi apartamento sonó, sacándome de un intento inquieto de trabajar. Abrí la puerta y encontré a mi mamá y Camilo parados allí de nuevo, sin invitación. La sonrisa de mamá era más tensa que antes, sus ojos se movían nerviosamente. Camilo se apoyaba contra la pared, mirando su teléfono, su expresión aburrida, pero expectante. Mi pulso se aceleró después de nuestra explosión en el café. No los había esperado tan pronto. Solo queremos hablar, dijo mamá, su voz excesivamente dulce, pero sentí un escalofrío. Los dejé entrar en contra de mi buen juicio.
Con la esperanza de evitar otra escena, se sentaron en mi sofá. Mamá agarrando su bolso, Camilo se recostó como si fuera dueño del lugar. Me quedé cerca del mostrador de la cocina, con los brazos cruzados, observándolos de cerca. Mamá comenzó con una pequeña charla, preguntando por mi trabajo, pero sus preguntas eran demasiado directas. ¿Cuánto ganaba? ¿Cómo manejaba mi dinero? Luego giró, su tono se volvió cortante. ¿Te está yendo tan bien, Juliana?, dijo. ¿Por qué no puedes ayudarnos? Camilo merece una oportunidad. Camilo asintió, murmurando. Sí, no es como si estuvieras en bancarrota. Su insistencia se sentía como una trampa y mantuve mis respuestas vagas. Mi inquietud crecía, me alejé para tomar agua, dejándolos brevemente. Cuando regresé, Camilo estaba en mi escritorio, la pantalla de mi laptop encendida. Mi corazón se hundió. Estaba haciendo clic en mi navegador, con mi aplicación bancaria abierta. ¿Qué estás haciendo? Espeté, corriendo hacia él. Camilo se encogió de hombros, imperturbable. Solo echando un vistazo, dijo, sonriendo. Mamá intervino con voz defensiva. Solo teníamos curiosidad. Juliana, tienes tanto. ¿Por qué ocultarlo? Sus palabras confirmaron mis peores temores. Iban tras mis cuentas. Quité la laptop, mis manos temblaban. No tocas mis cosas, dije. Mi voz baja pero firme. Revisé la pantalla. Mi panel de control financiero había sido abierto. Intentos de inicio de sesión registrados. Mi mente se aceleró. Fui a mi correo electrónico. Mi corazón latía con fuerza y vi un mensaje reenviado desde la cuenta de papá detallando mi trabajo y salario, enviado a la dirección de mamá. Había hackeado el correo electrónico de papá, usado su confianza para indagar en mi vida. La traición dolió como un puñetazo, no solo a mí, sino a papá, quien nunca había traicionado su confianza. Hackeaste el correo electrónico de papá, exigí, volviéndome hacia mamá. Su rostro palideció, pero no lo negó. En cambio, arremetió. Tu padre es un fracaso, Juliana, escupió, dirigiendo ese patético restaurante. Arrastrándote con él. Tenía que saber cómo te resultó. También, sus palabras fueron veneno, desgarrando al hombre que me había criado sola. Camilo se rió disimuladamente, añadiendo, sí, es un perdedor. Eres mejor que eso. Su crueldad encendió algo en mí. Di un paso hacia ellos, mi voz firme a pesar de mi rabia. Llamo a la policía o se van, dije, levantando mi teléfono. Los ojos de mamá se abrieron. Su compostura se quebró. ¿Llamarías a la policía a tu propia madre? Siseó, poniéndose de pie. Camilo se burló, tirando su teléfono en el sofá. Tranquila. No es tan grave, dijo, pero su voz vaciló. No te di. Entraron en el correo electrónico de papá e intentaron acceder a mis cuentas. Eso es lo suficientemente grave, dije, marcando el 911. Pero sin pulsar la llamada todavía, mamá agarró el brazo de Camilo, tirando de él hacia la puerta. Estás cometiendo un error, Juliana, advirtió, su voz fría. No hemos terminado. Salieron furiosos, dejando el aire pesado de tensión. Cerré la puerta con llave, mis manos todavía temblaban. Y me senté frente a mi laptop. Los registros lo confirmaron. Múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. Una pestaña del navegador abierta a la página de restablecimiento de contraseña de mi banco. Mi formación en análisis de datos me hizo meticulosa. Sabía que habían estado buscando detalles financieros. El hackeo de mamá al correo electrónico de papá no fue solo una violación. Fue una prueba de que nunca se había preocupado por nosotros, solo por lo que podía tomar. El peso de sus acciones se posó sobre mí, una mezcla de furia y traición. Necesitaba saber hasta dónde había llegado. Llamé a mi padre para verificar la verdad, justo después de su visita. Marqué el número de papá, mis manos aún temblaban por la intrusión de mamá. Cuando contestó, su voz era cálida pero cansada, y odia añadir a sus cargas. Le conté sobre mamá, hackeando su correo electrónico. Sus mentiras sobre él manteniéndola alejada y su intento de acceder a mis cuentas. Ella ha estado mintiendo sobre ti, papá, dije, mi voz tensa por la rabia. Él suspiró, no sorprendido. Esa es María, dijo en voz baja. Siempre torcía las cosas a su favor.
confirmó que su correo electrónico había sido comprometido. Alguien había cambiado su contraseña semanas atrás. Me dolió escuchar cómo había violado su confianza de nuevo, pero endureció mi determinación de protegernos a ambos. Me puse en contacto con mi abogado, Marco Suárez, al día siguiente. Marco era astuto, metódico y no se andaba con rodeos. Esto es serio, Juliana, dijo, revisando mi evidencia, capturas de pantalla de los intentos de inicio de sesión. El correo electrónico reenviado de la cuenta de papá. Solicitamos una orden de alejamiento en el tribunal, citando el acceso no autorizado de mamá y la complicidad de Camilo. El proceso fue agotador, con papeleo y audiencias, pero Marco me guió. En semanas, el tribunal otorgó una orden de alejamiento permanente contra mamá y Camilo, prohibiéndoles contactarme o acercarse a mi casa. El fallo del juez se sintió como un peso quitado, un escudo legal contra sus planes. Días después, recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado transferir $10,000 de mis ahorros, lo que activó un bloqueo de autenticación de 2 factores. Supe que era mamá todavía buscando a pesar de la orden. Mis cuentas estaban bloqueadas gracias a la seguridad que había configurado como analista de datos. Su fracaso me dio una satisfacción sombría, pero también me dejó vacía. Ella no solo buscaba dinero, quería desentrañar todo lo que había construido. Reporté el intento a Marco, quien presentó un seguimiento ante el tribunal, asegurando que mamá enfrentaría consecuencias si lo intentaba de nuevo. Fue un año después. Mi vida había cambiado. La noticia de las acciones de mamá se extendió por su círculo. La tía Ruth Piedra Ruth Stone, la hermana mayor de mamá, se acercó a mí, su voz pesada de arrepentimiento. María ha sido así desde que éramos niñas, dijo la tía Ruth, compartiendo historias de las manipulaciones de mamá, cómo había mentido a la familia, pedido dinero prestado que nunca pagó. La honestidad de Ruth me ayudó a ver que la traición de mamá no fue personal. Así era ella. Mientras tanto, mamá y Camilo quemaron puentes. Amigos y parientes, cansados de sus mentiras, los aislaron. Se mudaron a un pueblo más pequeño, su círculo social se redujo a nada, una consecuencia adecuada para su avaricia. Comencé a ver a la drag Elena Ríos, una terapeuta recomendada por un colega. La drag Ríos fue paciente, ayudándome a desempaquetar el trauma del abandono de mamá y sus acciones recientes. Has cargado sus elecciones durante demasiado tiempo, dijo, su voz tranquila pero firme, a través de meses de trabajo. Aprendí a dejar de lado la culpa que había sentido por no ser suficiente para mamá. Me di cuenta de que su ausencia era su fracaso, no el mío. Esas sesiones me dieron claridad, una forma de sanar sin dejar que ella me definiera. Inspirada por mi propio viaje, fundé una pequeña organización benéfica en Orlando, canalizando parte de mis ingresos para apoyar a niños de familias con dificultades. El fondo ofrecía becas y tutorías, cosas que anhelaba cuando crecía. Lanzarlo se sintió como devolver algo a la niña que había luchado en Ohio. Mi amiga Carla, una trabajadora social, me ayudó a configurarlo. Su entusiasmo era contagioso. Nina, una colega analista, diseñó el sitio web y Ramiro, mi vecino, corrió la voz a través de su red comunitaria. Su apoyo me recordó que no estaba sola. A pesar de todo, papá fue mi ancla. A menudo lo recibía en mi apartamento, viéndolo iluminarse ante la vida que había construido. Mis amigos, Carla, Nina y Ramiro, se convirtieron en mi familia elegida, personas que aparecían sin esperar nada a cambio. Celebraron mis victorias, escucharon cuando flaqueé y me recordaron cómo se veía el amor. Una noche, durante la cena con ellos, me di cuenta de algo: tenía a papá. Y eso era suficiente. La familia no es sangre. Es la gente que te elige, que te respeta, que se queda. A todos los que escuchan mi historia, gracias por quedarse conmigo. Espero que les muestre que la familia es lo que ustedes hacen de ella, no con lo que nacen. Elijan a personas que los eleven, que vean su valor. Me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué significa la familia para ti? Por favor, comparte abajo y suscríbete a este canal para más historias como la mía.